conectando con el servidor. Muy bien. Buen día a todos. Buen día. Arrancamos de cero, compartir. Vamos a ver dónde estaba. Acá. Esperen que yo ponga maximizar. Esta es la agenda que la veíamos ayer con todos estos temas re interesantes y que Gaby cuando comentaba de las notificaciones de LinkedIn ya estaba haciéndonos entrar en temas en el primero, ¿no? Que es la marca empleadora. Escucharon hablar, lo hemos nombrado un montón de veces en todas las clases, no sé si ustedes están familiarizados con el término, si saben de qué se trata o no. El prestigio que tiene la organización que va a solicitar el candidato, sea, bueno, puede ser también una consultora o directamente el cliente, ¿no? Ujú. En Y los por lugares, ahí, sí, por ahí nos pasa a nosotros que en lugares chicos, yo soy de Santiago del Estero, bueno, son muy conocidas y ya hay una imagen y ya hay un rumor que circula, si pagan bien, si son buenos, si las instalaciones, y cómo les fue en anteriores reclutamientos. Entonces eso a veces sí dificulta muchísimo, digamos, malas imágenes de estas marcas empleadoras, conseguir nuevos candidatos. Es Sí. como para contarles un detalle. Está bueno lo que traes, porque, y me voy a tomar de esa palabra que no sé si fuiste vos fuiste la que dijo lo del prestigio cuando empezabas a hablar, ¿no? Porque hoy la imagen está delante de todos, lo sabemos, hay como una cuestión de hiperconexión constantemente, y cómo se percibe, que es lo que vos decís, una marca, es sumamente importante. Y las redes sociales, por eso tomamos LinkedIn, que decía Gaby, aumentan como todo, ¿no? O sea, como la dimensión de las cosas que hacemos siempre. Entonces, a partir de ahí empiezan a haber opiniones que dejan registros sobre los éxitos, sobre los fracasos, ¿no? Estos comentarios, y la información se difunde rápidamente, entonces sí hay que tener cuidado en relación a la marca personal, ¿no? Que Erika es una experta en eso, y después a la marca, en este caso, la marca empleadora, ¿no? El otro día leí una encuesta de LinkedIn que decía que lo tengo acá anotado, esperen que lo encuentre, una empresa estadounidense de 10.000 empleados con una marca empleadora débil podía llegar a pagar 7,6 millones de dólares en salarios adicionales para conseguir talento. O sea, las empresas que no invierten en una marca empleadora tienen que duplicar sus presupuestos para contratar gente en relación a aquellas que sí invierten en una marca empleadora, ¿no? Y en esa misma encuesta decía que todos, o por lo menos la mitad, digamos, de la gente que estaba encuestada, no aceptaría un trabajo en una empresa con mala reputación, ¿no? O sea, con mal prestigio, independientemente del trabajo. O sea, el espacio, el horario del trabajo e inclusive la remuneración ya no es lo más importante. La motivación no pasa ya por la plata o por el dinero, sino que lo que se valora es justamente el propósito y la propuesta integral de esa empresa, ¿no? Porque todas las personas, las formas de trabajar, todo fue cambiando, y la idea, si la empresa quiere atraer a los mejores, no solo alcanza con que ofrezca un buen salario, ¿no? Los candidatos van a buscar otra cosa en las organizaciones. Cuando digo los candidatos, me parece interesante hacer como ese juego de que uno inclusive como candidato, ¿no? O sea, pensarse uno, salirse del que busca candidatos y pensarse en cómo uno busca empleo, si es que están buscando, es que, bueno, no es solo el salario lo que motiva, y eso lo sabemos perfectamente todos nosotros, ¿no? O sea, se pide y se espera otra cosa de la organización, ¿no? Y cuanto más diferencial genere, bueno, más atractiva es la empresa, ¿no? Y cuando hablamos, ¿querés pasar, porfa, Eri, al próximo que es Maya, te hago Sí, un pequeño comentario ahí, ¿no? dale. Yo trabajaba en la empresa en Movistar, en la empresa central,
Sí. Y la verdad que yo detestaba lo que hacía ahí, sinceramente, porque era tipo venta, objetivo, o sea, todo lo que no soy. Pasaste el assessment center entonces y entraste Todo, a pasé todo Movistar. ahí, no sé cómo hice, pero pasé. Y la verdad que en realidad era tan atractivo para trabajar, o sea, porque la verdad que, o sea, teníamos como muy buena relación entre compañeros, nada, estaba como muy orientado a la gente, Ujú, y nos divertíamos un montón. Bueno, yo obviamente era mucho más chica, no tenía hijos, entonces como que nada, o sea, terminaba incluso la jornada laboral y todos juntos nos íbamos a algún lado, o sea, este, y la verdad que yo siento que hasta, o sea, que mucho de lo que estábamos ahí era por eso, ¿no? O sea, por lo que ofrecía la empresa en general y no, o sea, por el trabajo en sí mismo. ujú. Porque, bueno, no sé, el trabajo casi ninguno nos gustaba, o sea, era tipo objetivo que tenía que cumplir hasta tal día, hasta tal hora, y si no estaba ahí con los pelos de punta. Claro. Pero bueno, nada, eso. Sí, 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 es que es real y está bueno. Cuando lo viviste todavía más en carne propia, es más claro todavía, ¿no? Em, Esto a mí me pareció interesante, pensar cómo pasó el poder, pensándonos como reclutadores, pasó del reclutador al candidato que va a decidir en qué empresa va a trabajar siempre que sea afín a sus propios intereses, no en cualquiera. Es cada vez más común que la gente rechace porque hay algo de la empresa que no le cierra, ¿no? O sea, por suerte nos estamos animando a decir, la gente se está animando a decir no cuando hay aspectos que no, que no cierran. ¿Querés pasar, Eri, porfa? O sea, ahí hubo un pasaje. Antes era como el candidato era más pasivo y hoy es mucho más activo. En relación a esto, que esta es otra encuesta, que esta es de Talent Club, ya vamos a hablar un poquito más, dice esto, ¿no? Que el 66% de los candidatos se informan acerca de la cultura y los valores de la empresa antes de inscribirse o postularse, sería. El 50, miren eso, el 65, antes era como, bueno, ven el aviso y se meten, hoy investigan sobre la empresa, y cuando digo investigan, investigan no solo en la web corporativa, investigan en las redes, ¿no? Y aquí está la cuestión de la percepción de la marca. El 50% de los candidatos se interesan por la misión y visión de la empresa, consideran si están afines o no a sus propios intereses, que era lo que decíamos, o sea, la mitad. Y el 55% valoran las opiniones de los empleados de la empresa. Gran tema que, que abarca lo que es la marca empleadora. Maya, Sí. me hiciste acordar, el viernes había entrevistado a un candidato que vive en Buenos Aires, pero es de Tucumán, Uh-huh. y él me mostraba, me dice que ya iba, no sé, 11 entrevistas, y me mostraba en una hoja que tenía empresa por empresa, todo lo que, los pros y los contras, dice que, bueno, obviamente se había informado de cada una, y me dice, y bueno, yo ahora voy a elegir cualquiera, me decía. Bueno, sí, ves que antes era como que el candidato, yo decía esto de más pasivo, el candidato estaba a la espera, ahora no, el candidato busca, se informa, busca saber de qué se trata eso y puede elegir si le cierra o no la oferta, ¿no? ¿Querés pasar una más, porfa, Eri? Em, bueno, esto. Una buena marca empleadora se va a construir con una buena propuesta de valor para el empleado. Esto es muy importante porque es como, ¿qué imagen tiene la empresa para afuera, no? ¿Cómo es la imagen que tienen los empleados también, ¿no? O sea, la gente que buscamos, ¿se puede llegar a interesar por la empresa? ¿No? ¿Qué hace que esa organización sea distinta a las demás? Son como todas preguntas que van a ir guiando para pensar cómo construir esa marca empleadora, porque eso nos va a ayudar a pensar cómo atraemos el talento, ¿no? O sea, cómo hacemos para que la gente elija la, la empresa. Y todo eso, que son preguntas que marcan como una nueva tendencia, que es algo que está vinculado claramente al marketing y que son los conceptos de marca y de producto, ¿no? Pensar en el desarrollo, en la publicidad, cómo va a ser, cómo hacernos fuerte, digamos, para llegar en términos de reclutamiento a atraer, a motivar, a fidelizar a la gente que trabaja. No pases todavía, por favor.
volvamos un poco, una más nada más, y después vamos a la del trabajo en grupo. Ahí está, gracias. Entonces, esto es cómo cada organización va a construir la identidad desde su rol como empleador. O sea, esa es la diferencia de la marca empleadora en relación a otras marcas, ¿no? Es la identidad desde el rol como empleador. Pensando esto que vos decías recién de cómo va a ser un excelente lugar para trabajar, cómo promoverlo, para atraer a otros. Primero, generar internamente para que eso se vea a través de los que son llamados embajadores de marca. Los embajadores de marca son todas estas publicaciones que ya vamos a... les he puesto 2 ejemplos que saqué justo de ayer de LinkedIn, cómo la gente habla de su trabajo, ¿no? Estas son las famosas opiniones, cómo habla de su trabajo la gente y bueno, qué mejor fuente que el propio empleado, ¿no? Ya no es lo que dice la empresa de sí misma, es lo que dice justamente el propio empleado que está ahí adentro, está en el corazón, que sabe, que entiende de lo que se trata, que se siente parte de esa, bueno, o socio de esa marca, ¿no? Eh, y esto, una buena marca empleadora tiene que construirse con una buena propuesta de valor, o sea, haciendo que sea un lugar atractivo para trabajar, y eso implica ofrecer beneficios a sus empleadores, ya sean tangibles o no tangibles, que lo vamos a ver hoy también, que sean atractivos y que sean motivadores, ¿no? Y es algo que se va construyendo durante el tiempo. Hay empresas, les cuento un ejemplo cortito. Nosotros hace mucho tiempo en la consultora buscábamos, tenemos un cliente que durante mucho tiempo era solo una empresa que tenía, o sea, era una empresa que solo tenía su área de IT acá en Tucumán, pero todas las oficinas estaban en Buenos Aires. Entonces nosotros buscábamos los desarrolladores, les estoy hablando de hace varios años, que parece que pasó un siglo por cómo fueron cambiando las cosas, pero en realidad no pasó tanto. Pero ahora 7, 8 años buscábamos desarrolladores para acá, para un equipo chiquitito que ellos tenían acá, eran unas 5 o 6 personas. Cuando les hablamos de la empresa, no tenían idea los candidatos, o sea, los programadores no sabían de qué empresa les hablábamos, ¿no? Entonces, era comentarles la tarea, ¿no? Como bien técnica, era como la conversación de alguna manera, ¿no? ¿Qué podían hacer? ¿Qué lenguaje utilizaban? ¿Qué tecnología? ¿Quién era el líder que tenían a cargo? Porque como era hace 7 años, los desarrolladores no eran lo que son hoy, tenían un perfil mucho más bajo y eran personas que eran como bichos raros, siguen siendo bichos raros, con todo mi respeto, en algunos sentidos, pero antes eran más perfil bajo. Y entonces era solo contarles eso, ¿no? Y después de un tiempo, cuando ya empezó como toda esta movida de la marca empleadora, y los candidatos empezaron a fijarse en eso, cuando lo llamamos, le decíamos, vamos a trabajar en tal lugar, no conocían la empresa, decían, bueno, no, gracias, porque de pronto había un Globant que estaba a full con su marca empleadora, eh, arrasando, digamos, ¿no? Mostrando en las redes lo que hacía, la gente que trabaja ahí comentando cómo trabajaban, y ahí fue como, y esto que hablábamos antes, ¿no? Como del feedback, inclusive con la empresa, de decir, bueno, nos está pasando esto, los candidatos, la verdad que una muy buena empresa, eh, pero los candidatos no la conocían y no tenían forma de conocerlo porque Tucumán era una célula aislada, o sea, Haití, el área de Haití era una célula aislada, y no conocían nada de la empresa, y la empresa era una fintech que si vos no estabas en el mundo, que las fintech en ese momento no eran como son hoy, que uno dice Walla y ya todo el mundo lo conoce, y hace 3 años que arrancó Walla, digamos, ¿no? Eh, no eran como ahora, que la gente habla en términos financieros y se maneja ahí en ese medio. Bueno, y ellos empezaron a trabajar con una consultora a desarrollar muy fuerte su marca empleadora, al punto que la empresa empezó a tener mayor reputación y después, y yo lo he notado, por eso le decía un ejemplo concreto, lo he notado porque yo después empezaba a llamar, seguía yo llamando a los candidatos y le decía a la empresa, decían, ah, sí, sí, conozco gente que trabaja ahí, que antes capaz ni se conocían, y, o sea, ni se conocían, ni sabían que trabajaban ahí sus conocidos, porque sus conocidos no lo comentaban y porque la empresa no era tan vista.
y se dio vuelta así al reclutamiento, les digo la verdad, o sea, fue impresionante cómo empezaron a tener mucho más caudal de candidatos, pero eso requiere como un ida y vuelta, un compromiso grande de la empresa en trabajar para atraer y retener su gente, y en el candidato en decir, bueno, me interesa estar ahí porque esto es lo que ofrecen, pero eso también es lo que exigen, ¿no? Entonces empiezan a haber también cuestiones que antes no pasaban, como empezar a medir estos resultados de la marca empleadora, ¿no? Porque ya empiezan a haber indicadores también, que hoy va a ser uno de los temas que vamos a trabajar, pero pensando en los indicadores de recruiting, pero empieza a mejorar la conversación con los candidatos, o sea, que llegamos a esto, a que el postulante sea un candidato idóneo, que deseamos contratarlo, que tenga mayores posibilidades de que inclusive los candidatos acepten esas condiciones de contratación. En definitiva, es súper importante desarrollarlo. Como reclutadores nos facilita mucho el trabajo tener que reclutar para empresas que tienen desarrollada su marca empleadora, y, y además para la empresa va a bajar los costos de contratación porque va a ser más fácil y más rápido contratar, la gente se va a querer quedar, o sea, va a haber mayor retención y más compromisos de los empleados que estén ahí, y seguramente eso va a impactar en la productividad, ¿no? Eh, Así que bueno, esto me parece importante. Ahora sí pasemos y ya van a hacer un trabajito en grupo. Y ahí, la idea es que durante estos 10 minutos puedan conversar y entre ustedes intercambiar qué saben, o sea, qué piensan que hace que la organización sea diferente a las demás y qué saben, por ejemplo, de la imagen que tienen estas empresas. Ya la mencionaron, Globant, Arcor y Mercado Libre. Cuando quieras vos, Eri, mandarlos así en grupos 10 minutos para que puedan trabajar. No exactamente, que recién estoy viendo el chat. Apaga un segundo. Ah, Rosalía. Yo voy a pasar, voy a entrar por grupo y les voy a dar la consigna si quieren. Se las paso acá por las dudas. También. Hasta que se vayan yendo a los grupos. Seguro te salió la invitación a vos, May, pero bueno, no estás, no entras. Ahí están. Me voy a ir Creo a que la vos lo sala. podés ver, ¿no? Sí. Sí, Igual ya vengo. ya les mando. Eri, me parece que tendrías que poner en pausa la grabación. Bueno, ¿cómo le fue trabajando? Bien. 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 Estaban buenas las empresas, ¿o no? ¿Qué idea, qué imagen tienen para afuera esas empresas? A ver, veamos, compartamos lo que pudieron charlar. ¿Qué creen que hace que, no sé, Mercado Libre, Globant o Arcor sean diferentes a otras empresas de los mismos rubros? Nosotros un poco hablábamos de que
más allá de Mercado Libre, Globant y Arcor, de que por ahí las empresas que hoy se están diferenciando y por las cuales las personas se están volcando, digamos, a estas empresas, tiene que ver con un poco aquellas que están poniendo foco en la persona, por ahí no tanto en el profesional, obviamente sí en el profesional, pero están empezando a mirar un poco también a la persona como persona, y lo que hablábamos por ahí en otras clases también de este equilibrio vida personal y vida laboral, está siendo muy valorado, ¿no?, por las personas, y aquellas empresas que se están volcando a este tipo de miradas o a este tipo de modalidad, están siendo más valoradas. Entonces todo lo que tiene que ver con, bueno, hablábamos del el famoso híbrido, los días libres, la flexibilidad de por ahí poder ir a hacer algún trámite y no tener ningún inconveniente con eso, de poder ir a un acto de un hijo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que tienen más que ver con esta valoración de lo personal, está haciendo que las empresas se diferencien y que las personas elijan ese tipo de empresas. Y por ahí hablábamos también un poco de esto de involucrar a las personas que trabajan en la empresa con temáticas como el medio ambiente, que antes medio ambiente era del área de medio ambiente, Claro. derechos humanos era de responsabilidad social, ¿viste? En cambio ahora es como que las empresas se están volcando también a esto de involucrar al resto de las personas en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, con todo este tipo de temáticas que quizás uno puede decir no es de mi palo, por ejemplo, un ingeniero, pero están siendo involucrados en este tipo de temáticas, y hay personas que se están volcando a este tipo de empresas. Entonces por ahí está eso diferenciador, digamos, si se quiere, de las empresas nuevas o de las que están con esta nueva imagen. Sí, También, y también ahí... pienso que la modalidad de Ah, trabajo, perdón, no, dale, dale. las formas las modalidades nuevas de trabajo también son una atracción. Por ejemplo, justo veía lo que mandó Erika también hace un rato a Telegram. A mi hermano le pasó eso, entró a trabajar en una empresa donde le mandaron un kit de bienvenida, el día que llegó lo recibieron con un desayuno, y después le fueron sugiriendo, porque él empezó a manifestar que había días que no podía, bueno, le ofrecieron la flexibilidad de poder trabajar esos días desde la casa, por ejemplo. Entonces me parece que esos formatos nuevos también me parece que son un atractivo y son innovadores hoy por hoy, en un mundo donde ya, bueno, la tecnología en muchas cosas abarca nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Entonces, brindarle a la persona, antes no, yo me acuerdo, bueno, la gente mayor era inconcebible no ir al lugar de trabajo y estar ahí, así sea no haciendo nada, que era una de las cosas que también conversaban con las chicas. Ahora no, digamos, ahora se puede flexibilizar hasta en eso, digamos, ¿no? Justo ahora que me hiciste acordar, Nati, no sé si escucharon a algunas personas ya grandes te dicen, yo no falté nunca al trabajo, o sea, era como que era un mandato también que tenían incorporado, porque no, quizás también la empresa no lo permitía, ¿no? O no lo veía bien. Sí, sí. Bueno, el Era un concepto valor, me de... parece, ¿no? Claro. Era algo a valorar, digamos, la Sí, 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 presencia, que el sigue contacto. pasando hoy, que todavía no llegó Sí. a los colegios con la asistencia perfecta, ¿no? Pero sí, es como un cambio cultural que se está dando y es notorio. Y lo que iba a decir que para pensar en el rol de nuestro, digamos, o de recursos humanos de esa empresa, la creatividad que exige, ¿no? Porque es armarlo a medida de ese empleado, ya no es lo mismo para todos, los beneficios no son igualmente valorados por todos. Alguno puede querer tener un día libre, otro puede querer volver a la oficina a trabajar, uno puede querer irse más temprano, otro entrar más tarde, ¿no? Y empezar a generar propuestas que sean atractivas para cada persona, tomando esto que decía Alejandra, de centrar a la persona, ¿no? Que lo importante es la persona y las necesidades, como una cosa más singular y a medida, y no tanto igual para todos. Y eso también impacta en la marca empleadora, porque si el candidato, que en este caso ya sería empleado, logra sentirse escuchado y considerado en su singularidad, seguramente va a poder hablar de eso y compartirlo en sus redes, o compartir el gusto que le genera trabajar en un lugar donde se lo considera, ¿no? Sí, yo quería aportar una cosita, ¿no? Me parece que son empresas como que están
como que tienen una apertura de mente, o sea, como para ponerle alguna palabra, como mucho más amplia, ¿no? Como que pueden ver como el abanico y no, o sea, y pueden valorar esto, ¿no? Que trabajar no es estar sí o sí sentado en el mismo lugar, que, o sea, que si yo veo resultado, es como que podés estar en cualquier lado, ¿no? Podés estar de vacaciones en la playa, pero dando quizás más que en tu propio puesto de trabajo, ¿no? O sea, puesto me refiero a quizás físicamente, ¿no? Claro, sí, en Me tu parece que hace escritorio. rato como que vienen con esto, o sea, como con esta apertura y por eso hoy en día son tan diferenciales, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, yo en mi grupo decía algo que a mí me generaba curiosidad, porque en mi perfil, en el inicio de mi LinkedIn, siempre aparecen publicaciones de gente que entró a Globan, mi primera semana en Globan, no sé, la fiesta de Globan. Y lo que a mí me generaba curiosidad es si son las empresas las que piden que publiquen esas cosas, o si a la gente realmente le surge hacer ese tipo de publicaciones, sobre todo lo que hacen en Globan, digamos. Sorprendida eso. En realidad la idea es que sea el empleado el que solamente lo pueda decir, pero sí puede haber un pedido explícito, ¿no? De como si te sentís a gusto, compartilo, y lo suelen hacer, ¿no? Y además también se va contagiando, porque ven que los otros lo hacen, entonces ellos también lo hacen, ya inclusive como para ellos mismos posicionarse, ¿no? Pensando en el término de la empleabilidad ¿no? y de hacerse como atractivos para el mercado también, decir, ah, bueno, esta persona está trabajando en tal lugar o está haciendo tal cosa, y eso a nosotros los reclutadores nos llama la atención, porque después decimos, ah, esa persona estaba en tal lugar, y o sea que hay como un ida y vuelta, no es solo, o sea, hay un ganar-ganar, ganar para la empresa, ganar para el candidato también, o sea, para el empleado en este caso también, ¿no? O sea, es como un ida y vuelta. Pero la idea es que solo como por desborde se den, ¿entendés? De que se sienta tan a gusto que quiera compartirlo, pero si no, también es como una invitación de decir, bueno, si te sentís a gusto, compartilo en tus redes, ¿no? Pasemos, Eri, a la próxima, ¿puede ser? Ahí estamos. No, a la que le sigue. Sobre los beneficios de la marca empleadora, que de alguna manera se los iba compartiendo recién. Para que no, está como lerdo. Está bien. Esperen. Me parece que se está cargando. El que le A sigue. ver. Bueno, pero las veníamos, solo era para que les queden ahí Maya, visuales. Sí. ¿y cuáles son los diferenciadores de estas tres empresas? Algo así como muy destacado o diferente. No, principalmente tiene que ver cómo la fuerza con la que construyeron su marca empleadora y Sí, cómo fuerte. todo el tiempo ellas tres están superándose. No es que hicieron una movida al principio, todo el tiempo están. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Mercado Libre cuando arrancó la pandemia, empezó a buscar, hizo esas asociaciones con otras empresas y empezó a tomar gente no sé, de la gastronomía que estaba desempleada porque había sido uno de los sectores más golpeados en pandemia, los empezó a tomar como empleados en sus depósitos para hacer toda la parte de logística, que para ellos fue el boom, la pandemia. O sea, están reinventando constantemente y comunicándolo a todas esas innovaciones que van haciendo, o esto que decías recién, alguien, no me acuerdo quién estaba diciendo sobre Globant, mencionaba, y Globant de hecho habla y promociona esto de que los Glovers a través del mundo, entonces se tienen que sacar fotos de dónde están trabajando, hay como un programa de viajar y trabajar, más o menos, ¿no? Y compartí cómo te está yendo, ¿no? Y Arcor también compartiendo en general los beneficios que tienen. Arcor, yo diría que de las tres, Arcor es como la más tradicional, puede tener que ver con la industria, ¿no? Que en relación a los otros dos, pero ahí está. pero esas tres, los diferenciales son que invierten constantemente, no es que hicieron, bueno, esta es nuestra marca y vamos a dormir, sino que están todo el tiempo reinventándose y generando temas, digamos, de los que se habla, ¿no? O sea, de cualquier forma terminas hablando de Globant. Fíjense que nosotros arrancamos hablando de Globant, ¿no? Y yo diría que Globant y Mercado Libre hoy son las dos empresas
que la gente más conoce, aún sin trabajar ni haber tenido contacto, ¿no? Con ellos, ¿no? Bueno, no sé por qué escribí mal, pero bueno, es la puerta de entrada serían, resumiendo lo que veníamos hablando, para atraer y retener a los mejores talentos, sobre todo a los que están alineados con los valores de la empresa. Contar con una buena marca empleadora repercute en el clima laboral y por lo tanto suma compromiso de los trabajadores y fomenta la continuidad y el desarrollo de los empleadores, o sea, esto que decíamos hace un rato de la retención de de los empleados en la empresa, y busca fortalecer las relaciones entre la empresa y el empleado y logra influir globalmente en este ganar-ganar que comentábamos. Ok, muy asociado, y ahora sí, porfa, pasa, Eri, a la marca empleadora, está justamente la cuestión de la experiencia del candidato. ¿Qué es la experiencia del candidato? ¿Saben de qué se trata o no? Y la experiencia que tuvo en la empresa, dentro de la empresa, sería. Ese sería del empleado. Ahora, si lo traemos al El candidato, pensando en el creo. reclutamiento, Previas. exacto. Serían como experiencias previas de candidato. trabajo. Claro, de candidato. ¿Qué? Perdón. ¿Qué sería como sus experiencias laborales previas? No. Yo creo que es la experiencia de reclutamiento, o sea, cómo se sintió en el proceso de reclutamiento, digamos, en la empresa que lo está por tomar. La experiencia, ay, perdón. Alguien está hablando así. Sí, Maya, Decí. yo lo que había leído, quedando un poquito enlazando lo anterior con esto, que la marca empleadora, uno de los parámetros de medición también tenía que ver con los procesos de reclutamiento, Ujú. digamos, dentro de lo que era clima o comunicación y algunas otras dimensiones, el proceso de reclutamiento también integraba este prestigio de las organizaciones, así que es fundamental, me parece, si es que voy correcto, cómo transita, cuál es la percepción que tiene ese candidato, si ha elegido o no, ¿no? También, Ujú. pienso. ¿Se acuerdan que yo ayer les compartía ese mail de Johnson Johnson que compartió una candidata que fue rechazada, digamos, en ese proceso en particular, y sin embargo lo compartió en su red, tuvo un montón de vistas y reposteos, digamos, ¿no? Pero es justamente eso, es cómo vive el candidato el recorrido dentro del proceso, o sea, ya aún, independientemente de si ingresa o no ingresa, y ahí nosotros los reclutadores tenemos un rol súper importante porque es acompañar a ese candidato y velar que sea una experiencia positiva, digamos, ¿no? En todos los momentos que tenemos interacción con ellos. ¿Y por qué va a ser importante? Justamente porque va a reforzar la percepción que se tiene de la marca, digamos, la percepción positiva de la marca que tiene el candidato, va a garantizar que los candidatos que quedaron fuera se lleven una buena imagen de la empresa a nivel de marca empleadora, más allá de que ellos no hayan quedado. Y la experiencia del candidato se mide también, como hay tantos indicadores, también se mide y arranca desde el primer contacto que se tiene, cómo se comunica, ¿no? O sea, la percepción que ya la relevamos, qué idea tienen de la empresa y cómo nosotros llegamos a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, piensen nada más, un primer contacto vía mensaje de LinkedIn, que es como muy frecuente. Bueno, acordas un horario, llamarlo en ese horario, si no podés decirle no pude llamarte, en qué horario podés, ¿no? Como todas estas cosas que hacen que la experiencia de esa persona no sea, bueno, sí me dijo que me iba a llamar y no me llamó nunca, sí me contactó tal, pero nunca tuve noticias. Y la realidad es que antes eso no estaba en foco, no importaba que, así como no importaba el hecho de si le dabas o no feedback al candidato, o sea, que era quizás lo que más nos llamaba la atención, si te avisaron o no te avisaron, cómo seguías en el proceso. Bueno, eso sigue siendo importante, pero ahora también se suman todas las instancias, desde el primer contacto, de ese acompañamiento, de si hay una demora en las entrevistas. Ustedes saben que los procesos pueden demorarse,
pueden ser muy cortos o pueden extenderse, porque hay eventualidades y hay cosas que se nos van de las manos, y entonces, bueno, ir comunicándonos constantemente con el candidato, diciéndole qué es lo que está pasando, en qué instancia está, qué, qué expectativas tiene, o sea, pero ya no solo para que no se nos baje, sino para que él también sepa de qué se trata lo que está pasando en el proceso, ¿no? O sea, esto de, hay como una frase que a mí me parece, que es lo que no se comunica, se inventa. A veces los candidatos creen que van mal en el proceso, por ejemplo, y es porque en realidad no les pudimos transmitir que hay una demora, no pudimos, o sea, que no tiene que ver con su performance en el proceso, sino que con otros factores externos a ellos, ¿no? Entonces terminan bajándose porque creyeron que ya no iba más, o porque no preguntaron, y en realidad, y se van generando como esta impresión negativa, y que la realidad es que la impresión negativa es la más duradera, y hay mediciones al respecto de eso, como la mayoría de las personas, el otro día leí una encuesta y que se las ponía yo ahí en el dossier, que un 60% de las personas consideran que tuvieron una mala experiencia buscando trabajo, ¿no? Y a esa experiencia es muy difícil de removerla, digamos, ¿no? Eh, y lo más esperable es que aún si no ingresó, esa persona tenga una buena percepción, si tuvo una buena experiencia de candidato, tuvo una buena percepción y la pueda compartir, y de alguna manera también convertirse en un embajador externo de la marca, hablando de la empresa, aún sin pertenecer a esa empresa, ¿no? Y bueno, y a veces son pequeños los cambios que se pueden hacer para mejorar el proceso y mantener satisfecho, digamos, al candidato. ¿Querés pasar a una más, Eri? Y vemos algunos puntos importantes para que sea una buena experiencia, para que los candidatos tengan una buena experiencia. Bueno, el primero es comunicar a lo largo del proceso, poder persuadir al candidato, agregar la cantidad adecuada de diversión. Esto es, bueno, muy característico, ¿no? De diversión a la experiencia del candidato, diversión en el sentido hasta de compartir situaciones, eh, y acompañar. Me acuerdo un caso que para mí fue como medio paradigmático, un candidato que estaba a punto de ingresar, también era un desarrollador, y estaba a punto de ingresar a la empresa, ya se había hecho el preocupacional, tenía fecha de ingreso, y, y el candidato, perdón, no se había hecho el preocupacional, tenía que hacerse el preocupacional y no fue a hacerlo. Entonces uno dice, bueno, ya está, se me cayó el candidato, no. Entonces, a raíz, a partir de otro candidato, de otra persona que trabajaba en la empresa, que lo conocía, me escribe, o sea, el reclutamiento era externo, yo de la consultora estaba haciendo la búsqueda, pero una persona, un empleado de la empresa lo conocía a este chico, no lo había referido, pero se conocía, porque se conocen todos, se conocía. Entonces me escribió un mail a mí y me dice, se presenta, yo no lo conocía tampoco a él, y me dice, hola tal, te quería comentar, no, me escribe un WhatsApp, me dice, te quería comentar que Juan, pongámosle, tuvo un accidente, lo asaltaron en la puerta de su casa y le dispararon, o sea, fue terrible. Entonces yo casi me muero, porque el candidato no se había presentado, estaba medio borrado hace un par de días, yo todavía no lo había contactado, estaba esperando a ver qué me diga a él, no, como no me escribía, cuando recibo ese mensaje, me quedé re preocupada, le escribo, sabiendo que no estaba internado, el chico lo habían tenido que operar, la verdad que fue terrible, bajó a, no sé, a la panadería, creo, y en la puerta de su casa lo asaltaron y le dispararon, fue terrible. Y entonces le escribo y no fue precisamente divertida, pero a lo que voy es que el proceso se demoró un montón, imagínense el candidato, o sea, lo tuvieron que sacar la bala, no, tremendo, una cirugía compleja, el postoperatorio, o sea, de estar ahí, de ingresar, se pospuso como 3, 4 meses. Él me decía después, cuando, bueno, yo le escribí un mail, sabiendo que él no me iba a poder responder, para saber cómo estaba, diciéndole, bueno, espero que estés bien, bueno, avísame cualquier cosa que necesites, no sé qué, le aviso a la empresa esas novedades, y después fue como todo un acompañamiento, digamos, por mail, porque él, la verdad es que fue un postoperatorio largo, una recuperación lenta. 3 meses después el candidato
seguíamos comunicándonos a ver cómo iba y tal. A ver, él no era empleado de la empresa, y la empresa cada tanto le mandaba un mail, no era empleado porque no había llegado a ingresar. Bueno, finalmente se recuperó. Él en un momento me dijo, después cuando me pudo contestar el primer mail, me dijo, yo pensé que ya había quedado fuera del proceso por esto que me pasó. Imagínense. O sea, pobre, encima que le había pasado algo terrible, él creía que no. O sea, si no hay una comunicación fluida, la cosa empieza, se termina a veces perdiendo candidatos porque, bueno, porque pasan muchas cosas en el medio. Finalmente tuvo un final feliz, el candidato ingresó y de hecho sigue trabajando en la empresa, y esto fue hace 2 años, digamos, ¿no? Bueno, mostrarle al candidato cómo va a ser el puesto, esto es re importante y tiene que ver con la comunicación, darle la mayor cantidad de información posible, también respetar el tiempo de los candidatos, no creer que nos están mintiendo y a veces necesitan pensarlo. Me pasó en pandemia una chica que creo que estábamos en agosto del 2020 y la chica su mamá se había muerto creo que a las 2 semanas de iniciada la pandemia, no había podido ni verla. ¿Se acuerdan que la pandemia fue al principio muy estricto todo? No había podido verla, no había podido velarla, no había podido ni siquiera retirar de la morgue el cuerpo de la madre. O sea, terrible fue. Y la verdad es que, bueno, y cuando terminó todo ese proceso, ella me dijo, y claramente estaba atravesando un duelo súper complicado, y terminó en diciembre, o sea, ella finalmente, ya cuando estaba como un poco más permitida algunas cuestiones, pudo hacer, bueno, la cremó tal, y en diciembre recién pudimos avanzar un poco con el proceso. Finalmente no se quedó, ¿no? Porque le hicieron una contraoferta y se quedó en su empresa. Pero bueno, hay veces que uno también tiene que respetar los tiempos de los candidatos para cuidarlo, ¿no? Hacer la diferencia en la experiencia del candidato, ser transparente y dar y pedir retroalimentación, que creo que eso en todos los órdenes de la vida es positivo, y en este no es la excepción. Bueno, avancemos uno más. Esta cuestión, ¿escucharon hablar del inbound recruiting? ¿No? No, justo Sí. ayer te iba a preguntar porque vi la palabra y primera vez que la veía, el inbound. Bueno, No es la inducción, ¿no? No. no, no, para nada. No es la inducción, sino que tiene que ver con una nueva tendencia. Como veníamos diciendo, el marketing se está metiendo por los poros de todos y la verdad es que en el reclutamiento también. El inbound recruiting es esto, es una técnica que la idea es traer algo del marketing para poder mejorar la cantidad de candidatos que recibimos, la calidad de los candidatos ¿vieron esto de la segmentación que habla el marketing, ¿no? O sea, de ir al punto donde queremos ir y entonces poder llegar a los candidatos que necesitamos llegar, contratarlos más rápido, enamorarlos también durante el proceso. Pasa, Eri, porfa, de diapo, y ahí vamos a ir avanzando un poco. Acá hay un comparativo entre los reclutamientos tradicionales y el reclutamiento que se llama así, inbound recruiting. Inbound porque va justo al foco, digamos, ¿no? Va al punto particular. Antes el objetivo era cubrir las vacantes activas en todo momento, y en general se seguían estas dos estrategias. O se publicaban las ofertas en los portales de empleo, o se contactaba en frío a los candidatos por LinkedIn o teléfono. Mientras que en el inbound recruiting va a buscar constantemente, y acá está por qué pensamos y cómo se va entrelazando con las nociones de marca empleadora, experiencia de candidato, porque es como una cosa constante. No es cuando viene la oferta de decir, bueno, salgo a buscar, sino que constantemente están buscando atraer al talento adecuado, ¿no? Bueno, buscar de qué manera se puede ser más efectivos en eso, de qué manera se puede contratar más rápido, y esto de enamorar durante todo el proceso. Lo vamos a desarrollar un poquito. Miren, el tradicional funciona, de hecho es lo que veníamos haciendo en muchas empresas, pero ¿qué pasa? Tardan más tiempo y les cuesta más esfuerzo y dinero, porque es salir en la necesidad, digamos, ¿no? Mientras que el inbound recruiting implica estar constantemente
reclutando de alguna manera, aún sin reclutar. Mira, pasemos uno más y vemos un gráfico. Y de paso, después les voy a decir que entren ahí a Talent Club, es una consultora y desarrolla muy interesante y capacita mucho en esto del inbound recruiting. Habla de este esquema, ¿no? De atraer, convertir, contratar y enamorar. Entonces el talento a través de miren, ¿cómo atraerlo? A través de la marca empleadora, de las páginas de empleo, de las redes sociales. Cómo una vez que la empresa, que el candidato visita, o sea, ¿cómo lo capto? A ese talento lo transformo en visitas a las redes, a las páginas, ¿no? Y que sepan de qué se trata la empresa. Pero convertir esas visitas en candidatos es como el desafío, ¿no? O sea, que la gente que entró a ver de qué se trata empieza a pensar, me interesaría trabajar acá, y empiece a ver las ofertas de empleo, los formularios, a participar en encuestas, ¿no? Después, el desafío es poder contratar y hacer el pasaje de candidatos a empleados, ¿no? Y ahí, a través de los procesos de selección, y que pasen a ser también base o sea, pasen a estar entre su base de datos, ¿no? De candidatos y futuros empleados. Y después, y aquí está esto que veníamos hablando de la marca empleadora y de los embajadores de marca, cómo estos empleados se pueden llegar a enamorar de su propia empresa a través de la experiencia, iniciando en la experiencia del candidato, ¿no? Y después poder empezar a promover a través de, por ejemplo, los programas de referidos, que era lo que decíamos, ¿no? Pero el programa de referidos diciendo, yo quiero trabajar tanto en esta empresa, me gusta tanto trabajar en esta empresa que quiero que vos también trabajes, ¿no? Entonces empiezo a pensar en mi red de contactos y los empiezo a referir para que ellos también formen parte de esto que a mí me gusta tanto, ¿no? Y en lo cual me siento tan identificado. Hacer posteos, referir gente, y ahí está Recursos Humanos pensando en los beneficios que le puede dar a quien refiere un candidato que ingrese, ¿no? Ok, pasemos y vamos viendo como parte por parte esto. Bueno. A ver, el inbound recruiting es esta metodología que lo piensa como esquema y hace que las empresas o el área de recruiting pueda hacer este análisis y pensar, bueno, de hecho ellos trabajan con toda una metodología que se llama el candidato persona o el candidate persona, que es decir, cuál es el tipo de candidato ideal que queremos y empecemos a pensar acciones para llegar a ese candidato. Por eso yo les decía lo de segmentado, ¿no? Bueno, atraer, o sea, transformar el talento que está suelto en visitas a nuestra compañía, implica atraer tráfico a la página de empleo, a las ofertas, pero no cualquier tráfico, sino el que necesitamos, ¿no? El que va a ser la mejor elección en el futuro, el candidato ideal, ¿no? Para eso hay que ir dirigiendo los esfuerzos de reclutamiento y crear contenido todo el tiempo, que sea fácil de encontrar, que aporte valor y que comunique cómo es trabajar en la empresa para atraer a los candidatos perfectos. Las empresas que nosotros vemos no lo están haciendo intuitivamente, lo hacen siguiendo una metodología, lo hacen siguiendo métricas, ¿no? Analizando sus propios datos y pensando alternativas para captar a su gente, ¿no? Bueno, ¿cómo convertir las visitas en candidato? Es cuando ya trajeron cuando ya se trajo el talento adecuado, poder convertir esas visitas en candidato, y eso es convencerlo, hacerle fácil. Vieron que todo ahora tiene que ser amigable, hacerlo fácil, que se puedan inscribir esas posiciones, ¿no? Inscribite aquí, los famosos botones que dicen postulate aquí, ¿no? Y que sea todo como más accesible y no empezar a llenar un formulario eterno que no se termina más, ¿no? Y decir, bueno, por ejemplo, linkear el perfil de LinkedIn que la persona ya hizo en su momento con esta oferta. Entonces que sea un clic y si directamente no tenga que hacer más nada, que a lo sumo, qué sé yo, poner un teléfono, ponerle que en LinkedIn no es necesario, ¿no? Bueno, y algunas herramientas, bueno, ahí está. Pasemos a la otra. Algunas herramientas son estas que estamos diciendo ahora. Bueno, ¿cómo hacer que esos candidatos pasen a ser empleados? Sería eso, cerrar tratos, que hablábamos ayer, ¿no? Contratarlos con una rápida gestión,
y acá todo se mide, chicos, o sea, también se mide el tiempo del proceso de la candidatura, ¿no? Y la comunicación constante y personalizarla, siguiendo, por ejemplo, un software de reclutamiento. Talent Club, de hecho, es proveedor de un software que va a ayudar a automatizar toda esa parte para que realmente uno se centre donde hay que centrarse. Y todo el tiempo habla de estas herramientas. Yo lo saqué a esto de la página de Talent Club, y entonces siempre cuando dicen las siguientes herramientas son servicios que ellos ofrecen, ¿no? Bueno, y el último punto, este de enamorar, que en realidad es el último, pero en realidad arranca de nuevo la cadena, es esto, de que los empleados puedan hablar de su propia experiencia para que promocionen a la empresa, ¿no? O sea, si el candidato vive una excelente experiencia durante todo el proceso, aun cuando uno no lo contrate, va a ser un promotor de la marca o de la empresa y va a recomendar a sus contactos, ¿no? Y ahí está esto que decía, no me acuerdo quién decía, bueno, la empresa le pide o el candidato lo hace. Bueno, ¿no? Uno lo puede hacer, es como el famoso boca a boca de antes, pero ahora con muchas más herramientas de marketing en el medio, ¿no? ¿Preguntas que tengan? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Cómo venimos? Miren, pasemos un slide más y está esta que yo les decía que ayer la saqué, porque digo, bueno, como todo el tiempo se postulan, pero no pasa solamente en empresas que uno diga súper grande. Les traje un ejemplo de una empresa tucumana, productora de gases, tendría que dar después los créditos, pero que son empresas pequeñas, ¿no? Que con pequeños cambios ya van teniendo un impacto. Miren, ahí, bueno, esto es distinto, porque acá no fue el candidato o el empleado el que habló y posteó en su propia red. La empresa toma ahí las palabras de este hombre que trabaja como administrativo. O sea, ya no es que el CEO tiene que salir a hablar de la empresa, todos pueden salir a hablar de la empresa, ¿no? O después otra persona que trabaja en San Miguel y comparte el final de un proyecto exitoso, ¿no? Y comparte, y esto es como algo que uno siempre lee, ¿no? Orgulloso de ser parte de, no sé si les pasa, pero uno, es como lo más habitual, es escuchar hablar de cuán orgullosos se sienten de pertenecer, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios. Recién les dije eso y después me pasé. No, un comentario que tenía por ahí de cómo captan a la gente y si se les pide que publiquen o no. Ujú. Por ejemplo, el fenómeno de que organizan los after office, ¿vieron? Sí. Y que por ahí hay gente que no está en empresas que trabajan en el palo de, no sé, de que trabajan en su marca empleador y demás. Dicen como, se acaba de completar 8 horas de trabajo más 9 con la del almuerzo, ¿por qué te querrías quedar después de las 6 de la tarde a seguir estando con la misma gente? Ujú. Pero se quedan todos y traen una picada y la gente se queda y la gente publica, porque de por sí la gente se toma un café con leche y lo publica, mirá si no va a publicar que está comiendo una picada con los amigos del trabajo. Y así Sí, se los capta sin obligarlo y claro. los empleados publican. Y Son la gente publica, claro. publicidad. Lo que pasa es que una cosa es publicar en Instagram y otra cosa es publicar en tu red laboral, digamos, ¿no? Pero sí, ya cuando está en el ámbito de trabajo, la gente publica porque ya quiere tener presencia en las redes, ¿no? Sí. Ok, Maya. dale. Sí. No, bueno, yo quería agregar el tema este que me queda, de cómo cambia, digamos, esta cuestión cultural en el mundo del trabajo, que va cambiando y que es así, digamos. Por ejemplo, esta cuestión de que ya, la percepción esta de cambiar, de que ya no es que solamente, digamos, la empresa elige el candidato, sino también ya toma más fuerza hoy en día, ¿no? Que busca un candidato y que también elige, escoge y tiene, digamos, si tiene mucho más fuerza también. Sí, totalmente, era lo que yo decía al Ese principio, cambio, ya digamos. no es del reclutador, sino que está del lado del candidato, digamos, ¿no? Así es, así es. A mí me ha tocado, por ejemplo, en caso ahora muy reciente de estar reclutando,
Y por ejemplo, bueno, todavía cuesta, digamos, en la empresa este cambio, ¿no? De mentalidad, a pesar de que lo vengo tratando de hablar al tema. Pero, por ejemplo, ponele, bueno, es una comercializadora y se trabaja hasta el día sábado, y la gente ya, sobre todo, digamos, en el ámbito profesional, o los mejores, obviamente, están con esta cuestión de elegir, y por ahí te No quieren proponen trabajar esta esa cuestión hora. del trabajo híbrido, del trabajo remoto, y cuesta, y yo siento esa cosa de perder, ¿me entendés? Un perfil muy bueno, sé que es muy bueno, pero bueno, o sea, todavía estoy en esa lucha, ¿no? De las mentalidades, y bueno, y te escucho, y escucho todo esto, y digo, bueno, Sí, a ese es veces parte es de mi trabajar, gran trabajo, ¿no? sí, totalmente, sobre todo si la cultura, sobre todo si hay como un cambio cultural aparejado a ese pequeño cambio de modalidad Sí, laboral, ¿no? O sea, si la empresa todavía no sí. está en su momento, es difícil, para vos sobre todo. Definitivamente. Igual en el grupo estábamos hablando de eso en la primera actividad, y sí, o sea, todos deseamos el trabajo remoto o híbrido, pero lo cierto es que no todos los puestos lo pueden No, hacer, sí, digamos, de esta no. manera. Claro, pero bueno, y ahí está para recursos humanos, esto que yo decía hace un ratito, o que hablábamos todos del desafío de, bueno, hay puestos que son, digamos, que no se pueden cambiar eso, pero ¿qué beneficios le podemos ofrecer en relación a eso? ¿No? O sea, tenés que trabajar los sábados, ponele, ¿no? Porque hay empresas que sí o sí, tenés que trabajar los sábados, pero podés, no sé, llegar más tarde 2 veces a la semana, o tomarte, no sé, ¿no? Pensar cómo ir compensando de alguna manera, y que lo viva como un beneficio también, ¿no? Y que sea realmente un beneficio, a pesar de estas condiciones que a veces no se pueden cambiar, ¿no? Y en relación a eso está el tema que sigue, así que por favor y pasa de diapo, y es justamente la cuestión del salario emocional. ¿Escucharon hablar? Venimos hablando sin ponerle ese nombre. ¿Escucharon hablar de esto o no? Lo escuché, el miércoles tuve una reunión de recursos humanos en Buenos Aires y un venezolano lo mencionó. Yo Ajá. todavía estaba, como no conocía bien, digamos, y él lo explicó, digamos, en ese momento, porque nosotros, los que estábamos ahí, como que nos sonó medio raro, Ujú. pero sí, ahí lo escuché. Bien. ¿Alguien más lo había escuchado? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, Maya, de esto de un poco centrar más en las necesidades personales por ahí, y poder dar beneficios que tengan que ver con este tipo de cuestiones y no con lo monetario quizás. Entonces, hoy como que se están teniendo más en cuenta ese tipo de cuestiones que para la gente sí es importante. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Más con un beneficio que tenga que ver con, como lo dice ahí, con lo emocional y con lo que te puede satisfacer desde el lado de lo no material por ahí, ¿no? Exactamente, son eso, vos lo definiste clarísimo, que son los beneficios no monetarios que se pueden ofrecer, o sea, como una compensación intangible, ¿no? Que el trabajador sí la percibe, o sea, intangible porque es no monetario, pero sí claramente es perceptible, o sea, el trabajador sí lo puede percibir porque lo afecta directamente en su vida, digamos, ¿no? O sea, y esto se enlaza con cuestiones que veníamos hablando en las primeras clases en relación, por ejemplo, a las generaciones, ¿no? O sea, con todos estos cambios que vienen habiendo culturales, generacionales, ¿no? Del mercado, cómo se empiezan a priorizar otras cuestiones como la vida en familia, el tiempo libre, las amistades, ¿no? Y empiezan, ya no las podemos dejar al margen, sino que las tenemos que incluir de alguna manera porque van a impactar en la productividad del empleado, ¿no? Y eso se va a medir con objetivos, con resultados, y este cambio de pensar no tanto en horas, sino en objetivos o resultados, ¿no? No en horas sentado en el escritorio, sino en los resultados que pueda tener y en su productividad. Y como sabemos, hay otros factores que inciden en la productividad, como el clima, como la motivación, digamos, ¿no? Entonces la idea es que con el salario emocional se puedan generar como otras oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, para que él se sienta, para que el candidato, el empleado se sienta parte, sienta que puede crecer, que puede aprender, ¿no? Que sienta que
bueno, que puede ser mejor cada día aún dentro del trabajo. El clima incide en eso, en la permanencia de los candidatos, la cultura, los valores, ¿no? Y la posibilidad, qué sé yo, de tomar decisiones. Ahora, el desafío para recursos humanos es cómo se puede compensar más allá de lo económico. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué saben de este tipo de compensaciones para lograr como un equilibrio laboral y personal, por ejemplo, pero sin dejar de lado la productividad? Creo ¿Qué que lo piensan? estábamos hablando en relación a los beneficios hace un Ujú. ratito. O sea, o lo acabamos de mencionar, esto de, bueno, no te doy esta condición, pero negociamos para que haya otra posibilidad que se ajuste a la persona, porque por ahí también, que creo que también lo hemos hablado en otro módulo, el tema de, bueno, qué lo motiva a cada uno es totalmente subjetivo, entonces a uno le puede motivar más el dinero, a otro quizás una oportunidad de capacitación. Entonces, bueno, como negociar eso, no te estoy dando esta condición, pero te doy otro beneficio como estar un día con tu familia o asistir no sé, a un evento en el colegio con tu hijo, cosas así. Ujú. Sí, esto, de que sea singular, que es lo que vos decís, Gaby, y además que no es algo de una vez y para siempre, o sea, va a ir cambiando a lo largo del tiempo como cambian nuestros intereses, ¿no? Entonces, la idea es poder también promover que la persona pida lo que necesite, pero además que los líderes adviertan cuáles son las necesidades, ¿no? A ver, no quiere decir que, y esto sí es importante, que por tener un buen salario emocional, o sea, no reemplaza el económico, digamos, no es que vamos a decir, bueno, le damos un montón de beneficios, pero tenemos un sueldo bajo. En realidad complementa a la oferta en general, ¿no? Ahí pasa, porfa, Eri, de slide, y vamos viendo algunos ejemplos o las áreas que incluyen, ¿no? Oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, desarrollo personal y profesional, un buen ambiente laboral. Ahí está, esto también está de Talent Club. Cultura y valores de la empresa, acordes a los del empleado, ser parte de las decisiones de la empresa, compatibilizar la vida personal y profesional, y a partir de ahí un montón de ejemplos, ¿no? Desde participar en proyectos que tengan que ver con la recreación. Me acuerdo hace unos años entrevistaba a un empleado de Globant, pero hace fácil 5 años, y me decía que estaba en un proyecto que no, él era desarrollador, pero que no tenía que ver con sus proyectos del trabajo, sino que era aprender para él un lenguaje nuevo y hacer un videojuego que estaban haciendo solo para los empleados, para que jueguen, y hacían después unos campeonatos de ese videojuego. Pero él estaba desarrollando el videojuego y eso lo hacía durante un X tiempo que le destinaba dentro de su jornada laboral a participar de ese proyecto, que para él era entretenido, era divertido, era conocer gente de otras áreas, era conocer un lenguaje nuevo, y después participar en ese torneo, digamos, ¿no? O sea que, y miren, o sea, era tomar parte de proyectos que por ahí uno dice, bueno, ¿qué le puede divertir? Bueno, pero sí le suma a él, y ya lo motiva de alguna manera, y bueno, y eso uno se lo puede ofrecer a un desarrollador. Si a mí me dicen, anda a desarrollar un videojuego para la empresa, no me genera ningún placer, ¿no? O sea, entonces es pensar a quién le puedo ofrecer cada beneficio o cada... Bueno, yo no sé si puedo compartir una experiencia personal. ¿Sí? Bueno, creo que tiene mucho que ver con esto. Yo como Rosalía, digamos, trabajaba antes en un banco y estuve 9 años ahí, obviamente que era por cuestiones salariales, digamos, netamente. Y bueno, cuando entro al banco yo me recibo a los 2 meses, bueno, empiezo con mi consultorio a la tarde, pero pasado el tiempo era como que yo decía, bueno, ¿y qué hago acá? Porque sentía que no me desarrollaba, que por ahí tenía muchas ideas que no las podía volcar ahí. Bueno, hasta finalmente dejé ahora en febrero y bueno, y entré a Flecha, digamos, donde estoy actualmente como psicóloga. Y me pasó, digamos, esto de, primero era un choque en cuanto al lugar, o sea, venir de un banco y de repente voy a
a un predio donde, no sé, está todos los transportes ahí, hay ruido, quizás, no sé, salís lleno de tierra, quizás las cuestiones de edilicia no son las mejores, y es como que para mí ha sido como un choque. Y bueno, y de repente, digamos, tenía ya esto que vos decís, otras posibilidades, o sea, desarrollar mi potencial o mi creatividad, bueno, poner, digamos, en una empresa lo que yo ya sea independiente, digamos, la selección y demás. Y ahora cuando viajé a Buenos Aires, que volví muy entusiasmada con la reunión de recursos humanos, y bueno, yo le consulté a mi jefa, digamos, el tema del trabajo remoto, y bueno, me dijo que no. Me dijo que no, porque bueno, que mi puesto era más de desarrollo, de capacitación, y que ameritaba que yo esté ahí con la gente. Como que selección no iba a ser el punto fuerte, digamos, del puesto. Entonces, bueno, como acaba de decir, digamos, por un lado el no, pero por el otro lado tengo la oportunidad de desarrollo, de capacitación, quizás también me permiten desarrollar mi creatividad, o sea, si yo quiero armar una capacitación sobre algún tema específico, me dan toda la libertad para hacerlo. Bueno, ahora cuando volví a Buenos Aires también viajé 22 horas en colectivo, me quería matar, y digo, ay, voy a renunciar porque si tengo que viajar en colectivo siempre me pego un tiro, porque encima, bueno, hubo demora por los cortes, bueno, nada, cuestión que en vez de las 11 llegué a las 4 de la tarde a mi casa, destruida, y me venía preguntando, y digo, bueno, pero si va a ser así siempre, no sé si voy a querer estar acá. Pero veo todo esto que vos estás poniendo, que es más o menos lo que compensa eso, quizás que me pasó. Está bueno lo que nos traes, Gaby, porque así, en primera persona, y sí, es como uno también puede ir evaluando, o será positivo durante un tiempo hasta que deje de serlo, y vos vayas a pedir otras cosas o vayas a buscar otras cosas, ¿no? O sea, no es fijo, pero bueno, la vida es dinámica, así que es un poco reflejo Claro, de porque eso. por ahora, digamos, lo que yo quería era tener experiencia dentro de una empresa, y como vos decís, bueno, más adelante también la motivación de uno mismo va cambiando, o el objetivo también. Entonces, bueno, capaz que el día de mañana digo, bueno, quiero ser reclutador IT, y empiezo a desarrollar más el inglés y qué sé yo, pero bueno, también el objetivo de uno se va modificando. Así es. Eri, ¿querés pasar y vemos algunos ejemplos del salario emocional? Cortitos, tenemos un montón, eh, pero bueno, horario flexible, teletrabajo, planes de formación, guardería, ¿no? Días libres, beneficios sociales, espacio de distracción, capacitación, voluntariado, reconocimiento, ¿no? El reconocimiento no monetario, digamos, ¿no? Hay formas de medir el salario emocional en función a la autonomía, a la pertenencia, a la creatividad, al disfrute, a la inspiración, al crecimiento personal, al profesional, al sentimiento de tener un propósito. Bueno, así que se van construyendo y como todo se puede medir. Bueno, pasemos y quiero que hagan un trabajito y lean este artículo. Ya les paso por acá el link. Les paso por acá, mientras Eri va armando los grupos, así les queda en el chat. ¿Ahí les llegó a todos? Ahí. Van a ser 10 minutos y volvemos. Lo controlamos nosotros. Se están yendo, y miren, les pongo acá a los que no se fueron todavía. ¿Cómo incide el salario emocional para retener el talento? Yo todavía estoy acá, no sé si me mandaron. Sí, ahí te va a aparecer en teoría. Es que es A ver. como que Les tiene que aparecer y ustedes aceptar. No, de golpe mirás y está Ana y Erika, están todas las caritas. Bueno, ¿cómo le fue con el artículo del cronista? Muy bien.
Ajá. Muy bien, espectacular. Es nuestro sueño. ¿Cuál es su sueño? A ver. Se cumpla todo esto. Claro, tener todo ese salario emocional junto. No estaríamos, ninguno tiene, creo que ninguno más o menos. Yo me quedé con una frase de ese artículo que dice, me la copié porque me parece interesante, que dice que el uso correcto del salario emocional catapulta a la empresa, me gustó eso porque tiene mucha fuerza, a un lugar bueno para trabajar y el empleado valora debido al reconocimiento, la retroalimentación y el desarrollo profesional percibido, además un instrumento facilitador para la conciliación entre la vida laboral y personal del empleado. Me pareció que estaba bueno esto de que catapulta, ¿no? Porque le da tanta fuerza que, y curiosamente es no monetario, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando al último era que como dijo la chica esta de México, que no nos acordamos el nombre. Pamela, que esto ya venía pasando obviamente en países del primer mundo, y que producto también de la pandemia se agilizó más y con el tema de la digitalización, pero que bueno, que acá en Argentina como que recién, no es que recién, pero digo como que ahora está teniendo más figura. Y es como que de a poquito se va obligando, entre comillas, a las empresas de que tengan también esta perspectiva. Así es. Bueno, sí, pensábamos, perdón, dale. lo último, pensábamos esto, ¿no? O sea, cómo realmente este salario emocional justamente sí, o sea, retiene talento y fideliza talento, ¿no? Como que nos parecía como que era un plus como muy valorado hoy en día, digamos. O sea, por supuesto, siempre, nunca desconociendo el salario económico. O sea, no es que va a ganar 5 pesos y de repente va a tener 1 millón de beneficios y va a seguir ahí. Claro, como que tiene que estar no en la lo balanza. reemplaza, no, tal cual. lo complementa, sí. Exacto. Pero además atrae, no solo retiene, el que vos decías, ¿no? Claro. Sino que también atrae, Sí. porque uno cuando cuenta acerca de la empresa y cuenta acerca de estos beneficios, digamos, o esto que estaría dentro del salario emocional, también es un imán para que la gente se interese, ¿no? Y le Sí, guste que la era oferta. también la idea de compartir mi experiencia era eso, decir, bueno, a ver, acá voy a cobrar menos, pero voy a poder desarrollar quizás otras capacidades, potencialidades, y quizás esto que yo venía buscando, que era desarrollarme en una empresa como psicóloga. Digo, bueno, no tengo quizás lo material en cuanto a sueldo, era menos que el banco, pero tenía lo otro que era el salario emocional, que es lo que me hizo decidir. Claro, y sí. Bueno, antes del break, me gustaría que avancemos en un tema que tiene que ver con los indicadores de reclutamiento, porque esto es algo que cada vez más se trabaja con los datos y nuestra área de reclutamiento, Eri, si podés compartir, buenísimo, tampoco no queda exenta de eso, ¿no? De empezar a medir, porque el proceso va a ser de selección, digamos, va a ser el punto de partida de la relación entre lo que va a ser el empleado y la organización, y va a ser importante poder empezar a evaluar cómo impactan, o sea, el cómo se incorpora esas personas va a impactar en el proceso, en los resultados de la organización, ¿no? Entonces sí es importante que eso se haga de una manera estratégica y para eso hay que volcarse a los datos. También, a pesar de que seamos psicólogos, tenemos que amigarnos con los datos y los indicadores o los KPIs que se llaman, ¿no? Que son una herramienta muy importante y cada vez toman un lugar más preponderante, digamos, en el área de recursos humanos, ¿no? Así como se evalúa el rendimiento de las personas, las empresas evalúan, perdón, el rendimiento operativo, ¿no? O sea, de los procesos, tampoco puede dejar de lado lo que serían los procesos, dentro de sus procesos, el proceso de reclutamiento. Entonces, cómo medir el impacto y detectar si hay anomalías o no dentro de cualquiera de las etapas del proceso que tiene que ver con el proceso que se llama, y ahí pasa por Faeri, que se llama así el embudo de reclutamiento, ¿no? O sea, que va a venir
desde la parte como más ancha que vendría a ser todo el mundo, digamos, el universo de los postulantes, y después cómo se va achicando y se va convirtiendo en un embudo hasta que finaliza en la contratación, ¿no? En todas las etapas del proceso que veíamos en la primer clase, o la segunda, pero bueno, en los primeros encuentros, van achicando ese universo y decantando esos candidatos, ¿no? Pero bueno, ¿qué son las métricas de reclutamiento? ¿Cuáles creen que se deben tener en cuenta para saber si una o alguna de estas fases o todas son las adecuadas? ¿Qué piensan? ¿Qué son las métricas de reclutamiento? ¿Saben lo que son? Sí, por ahí una métrica de reclutamiento como bastante usada Sí. son los tiempos, por ejemplo, de selección, o sea, de cuánto tiempo se toma desde que se hace la postulación hasta el cierre de la búsqueda, por ejemplo. Ujú. Esa es como una... ¿Por qué crees que es importante medir el tiempo? ¿Cuánto se tarda desde que se lanza la oferta hasta que se contrata a la persona? Y creo que ¿Por qué tiene que ver, creen? Para todos, digamos. tiene que ver por ahí con una cuestión es la eficacia, por ahí hay cuestiones que dependen de uno y hay veces que hay factores externos, ¿no? que determinan también el tiempo en el que se extiende, entonces uno también tiene que tratar como de ir controlando esos factores externos, ejemplo, que, no sé, que el gerente del área no se decida, que haya algo que haya sucedido en el medio por lo cual la búsqueda quede como en stand-by por X motivo, no sé, cuestiones externas que pueden suceder que uno también las tiene que, si tiene esta métrica, las tiene que tratar de controlar. Y después, bueno, cuestiones que dependen de uno, ¿no? De en cuánto tiempo llamas al candidato, lo llamas a la entrevista, haces la entrevista con el gerente si es que tenés una segunda instancia y haces el cierre de la búsqueda, ¿no? Ujú. Entonces son como muchas variables que hay que tener en cuenta como para poder medirlo también. Sí, bueno, vos dijiste ahí una palabra clave que es la de la eficacia, ¿no? Es poder mejorar muchas cuestiones, ¿no? Desde el tiempo, que era lo que vos decías, ¿no? El esfuerzo, los canales que se utilizan, ¿no? Los costos que genera eso. O sea, uno por uno se va armando el proceso y la idea, y también podemos medir por etapas inclusive, ¿no? O sea, de qué manera estos KPIs van a ayudar a que el proceso sea más efectivo, más eficaz. Y, pero siempre pensando en que medir es para tomar después decisiones al respecto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la facultad que nos decían que diagnóstico es para tratamiento? O sea, si uno hace un diagnóstico es para que haya un tratamiento, si no, no tiene mucho sentido eso. Bueno, esto, medir para qué, ¿no? Medir para después poder tomar decisiones que mejoren nuestros procesos, ¿no? Sí, y también tener en cuenta, digamos, el contexto, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí decir, tener una empresa en donde vos tengas mucha rotación, donde vos sepas que vas a tener, por decirte, por mes, no sé, 10 búsquedas, o donde estés en una etapa en la empresa inicial donde tenés que buscar posiciones para todas las áreas, entonces vos tenés 10 áreas y para cada área tenés que buscar 5 personas, por decirte, darte un ejemplo. Y entras por ahí en otra empresa en que está en una etapa en donde ya la empresa está desarrollada y solamente tenés que buscar personas que rotan de vez en cuando, no sé, se te fue un gerente y tenés que buscar un gerente eventualmente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas situaciones y al contexto real de la empresa, también va a rondar el número o el porcentaje de KPI que vos puedas llegar a poner, ¿no? Sí, por supuesto, hay que hacerlos a medida, digamos, no es que vamos a usar todos los mismos indicadores, sino que lo vamos a pensar en función a nuestra organización. Así es. Sí. Bueno, ¿les parece que hagamos un corte ahora y volvemos a las 10? ¿Y 10 sería? ¿Sí? Sí, ok. Ok, bueno.